Muy buenas noches de viernes 7 de agosto del 2026. Este estudio que, como usted sabe, siempre trabaja, siempre está atento a todo lo que pasa, de lo que pasa en México y el mundo, me informa y se me olvidaba que es el día de la cerveza. Así que, pues lo que usted cree que deba de hacer, pues hágalo. Si ya lo hizo, pues felicidades. Bueno, muy buenas noches. Estamos como todas las noches aquí, de lunes a viernes, de 21 horas a 22:30 horas en hora del centro, en Heraldo Televisión, Heraldo Media Group. Estamos en el referente de la noche. Canal 8 de Televisión Abierta en la Ciudad de México, Canal 8 Total Play, Canal 151 de Easy, 606 Star TV, Red Social X, @Heraldo_Televisión, Red Social X, @Heraldo de México. En nombre de todos quienes hacen posible que andemos por aquí, muy buenas noches. Les saluda el servidor Javier Solórzano. La DEA endurece su ofensiva contra el cártel Jalisco Nueva Generación. No solamente eso, sino también pone en la mira a políticos mexicanos, no da nombres, que de acuerdo con sus señalamientos brinden protección al grupo criminal. Por ahí, no lo voy a repetir, porque yo sabía que no era cierto, corrió el rumor de que había un político mexicano que ya estaba siendo buscado. No es cierto, no se detengan eso, no es cierto, eso corre no por los caminos que corre, eso si pasa, corre por otro lado. Terry Cole, director de la agencia antidrogas estadounidense, lanzó una advertencia directa. Ningún cargo público será suficiente para proteger a quienes colaboren con los cárteles. La presión de Washington ocurre mientras el Departamento de Estado ofrece más de $100 millones, como le hemos informado esta semana, en recompensas por información que permita detener o llevar ante la justicia a 8 líderes y colaboradores del cártel jalisciense. La estrategia busca golpear no solo a la estructura criminal, sino también a las redes de corrupción y apoyo que, según las autoridades estadounidenses, permiten su operación. Y hay un objetivo que ocupa el primer lugar en todo esto, en este momento, por lo menos así lo hace saber la DEA. Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o el 03, es identificado por las autoridades estadounidenses como presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Por él se ofrece una recompensa de $25 millones. El mensaje de Washington es claro. La ofensiva contra el cártel Jalisco Nueva Generación continuará y también alcanzará a quienes desde posiciones de poder le brinden respaldo. Eso es el preámbulo de lo que está sucediendo en este momento. Digamos, es la información, pero digamos resumida, de lo que está pasando ahorita. Y está la otra parte. Ya saben, ¿no? Yo siempre digo que Estados Unidos de repente soba y luego pega, o pega y luego soba. Este fue el caso en donde pega y luego soba. Reconoció que el combate al narcotráfico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha llegado, digamos, ha avanzado, que se ha avanzado, pero llega una exigencia más. Hay que hacer todavía más, dice Michelle González. ¿Quién es Michelle González? Subsecretario de Estado Adjunto para Narcóticos. Destaca que los decomisos, las detenciones y el traslado de 92 presuntos integrantes del crimen organizado a territorio estadounidense, aunque puso sobre la mesa otro frente, combatir la corrupción para permitir operar a los cárteles, dijo esto, pero también les quiero decir, no nos pase de largo, que nos mandaron a 92. Es la primera vez que hacen una referencia sobre esa. ¿Sabe por qué es importante? Porque recuerdo cuando esto pasó y se lo preguntaron, no, ni se lo preguntaron a Trump. De su ronco pecho, Trump dijo, ¿saben qué? Me quieren poner contento mandándome a delincuentes acá a Estados Unidos de la delincuencia organizada. Me quieren poner contento, dijo. Bueno, esto fue lo que pasó, lo que se dijo en el día de hoy. Nosotros absolutamente reconocemos de que el señor Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente a combatir drogas ilícitas, fentanal, capturar
hacer capturas. Bajo su liderazgo en México ha apoyado aprehensión en narcoterrorismo. A la misma vez, hay algunas cosas que se tienen que hacer para sustituir, pero con la ayuda de México tratamos de fortalecer el vínculo y las operaciones legales. O sea, digamos, si a estas alturas, se lo digo, yo creo que más allá de lo que pensamos en nuestro gobierno, lo que usted crea, críticas, no críticas, si a estas alturas no toman en cuenta en Estados Unidos lo que se ha venido haciendo, la verdad que es un sinsentido. O sea, vamos a hacer algo. Comparemos estos 2 años, casi 2 años, de la presidenta Sheinbaum con los 6 años de López Obrador en la misma materia. La verdad, o sea, a mí hay muchas cosas que no me gustan del gobierno, etcétera, pero hay un mundo de diferencia de lo que ha venido pasando, de lo que pasó en 6 años y lo que ha pasado estos 2 años. Y yo creo que eso es muy importante. Una de las cosas más relevantes es que aquello que parecía, bueno, abrazos no balazos, háganme favor. Bueno, eso que pasó, que al final permitió, no, es que vamos a ir a las raíces del caso, de todos los asuntos y van a ver que todo va a cambiar. Señores, oigan, por favor, las madres que hablen con sus hijos, que no, ¿en qué mundo vivimos? Es así todo tan automático y mágico, o sea, como de qué se trata, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que sí han cambiado las cosas. Y yo creo que eso hay que identificarlo. ¿Dónde traemos un agujerote todavía? Diga lo que diga el gobierno en el tema de la narcopolítica. Bueno, en el caso del Mayo Zambada, el gobierno mexicano insiste en llegar a fondo y aclarar si hubo o no una intervención de Estados Unidos en la captura del capo. Les recuerdo, han pasado más de 2 años desde aquel episodio. El tema sigue sobre la mesa. El ex embajador sostiene que Estados Unidos no tuvo participación y planea dejar el asunto en el pasado. Una postura que no termina de convencer al gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, ¿qué cree que dice? Se mantiene abierta la exigencia de esclarecer qué ocurrió realmente. Hay algo que sí es muy importante. El gobierno mexicano le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos que explique. El gobierno de Estados Unidos no crea que no necesariamente no quiere explicar, sino dice, a nosotros estos personajes nos cayeron. Y cuando venían llegando les dijimos, tenían contactos ellos acá y nos dijeron, ahí les vamos con esto. Que se los pidieron, no se los pidieron, es un asunto que no queda muy claro, porque además ya sabe, ya se reservó la información 5 años, como si no nos importara en México, como si no quisiéramos saber qué se investigó en México. Hay cosas que se pueden abrir, pero lo cierto está en que todo lo que pasó, pasó en nuestro territorio. Quienes lo instrumentaron son mexicanos. Y además hay algo que este gobierno y el anterior no han explicado. ¿Qué pasó con Melesio Cuen? Que ahí estaba, y luego nos hicieron ver que lo habían asaltado en una gasolinería y ahí lo habían matado. Esto fue lo que nos hicieron ver. Llegó el señor fiscal Gertz y dijo, oigan, esto es una broma, por favor, esto no es así, no hay un solo elemento para creer lo que están diciendo. ¿Y quién era la fiscal? Renunció, que ahora está tranquilamente en su casa y no pasó nada. Pero de que movieron el escenario, lo movieron. Entonces, no sabemos dónde está Melesio Cuen. Su familia no sabe, no lo pudieron enterrar, no se sabe nada, ¿no? Pero eso sí, andamos muy reclamadores para allá. No hay que dejar de ser reclamadores para allá, pero hay que resolver lo que está pasando aquí. Y dígase lo que se diga, a lo mejor no hay que pasar la página del Mayo, pero no solamente allá, sino aquí. No solamente si Estados Unidos intervino o no, sino lo que aquí pasó. Insisto, ¿dónde está Melesio Cuen? Y además, no nos olvidemos que el gobernador con licencia que baila allá en Badiraguato y que además, como usted y yo lo sabemos, está protegido por todos lados, pues estaba convocado a esa reunión. Entonces, no pasemos la página, pero hagamos nuestros deberes, ¿no? Para que podamos pasar la página y sobre todo para que esta sociedad sepa lo que pasa y no resguardemos la información 5 años. Bueno, punto y aparte. Fíjese que esta tarde-noche, como luego se dice de manera doméstica, ¿no? Se cayó el cielo en la zona metropolitana. Javier Ruiz está en Picacho, Ajusco, donde es todo problema, la verdad. Él anda por allá. Querido tocayo, cuéntanos cómo la estás pasando, has de estar empapado además. Buenas noches. Hola tocayo, ¿qué tal? Excelente noche, te saludo con gusto. Pues vaya forma de llover, como bien lo mencionas, en la zona sur de la Ciudad de México. Continúa lloviendo, ya hay
alerta roja en Magdalena Contreras y en la alcaldía de Tlalpan. Esto debido pues a la fuerte lluvia que se ha registrado en las últimas 3 horas. Nos encontramos exactamente en el bajopuente de Boulevard Picacho Ajusco y Periférico, y es que pues por más de 3 horas permaneció cerrado debido a que se inundó. El agua alcanzó cerca de los 50 centímetros de altura y eso provocó que la circulación pues prácticamente quedara detenida. Tuvieron que llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también personal del gobierno para con algunas barretas, pues primero que nada desasolvar, quitar la basura y posteriormente pues a reabrir la circulación. Sería cuestión de hace media hora que acaban de pues retirar prácticamente toda la basura que se encontraba aquí en el bajopuente de Picacho Ajusco, y esto pues después de prácticamente 40 minutos lograron ya también pues realizar las labores de limpieza. En estos momentos ya la circulación ha sido reabierta en su totalidad de Picacho Ajusco. Sin embargo, el avance es demasiado complicado a vuelta de rueda, tanto para quien se dirige hacia la zona del Pedregal como en el sentido opuesto hacia la carretera Picacho Ajusco. Periférico también se encuentra colapsado, detenido. A la altura de Insurgentes tenemos una inundación de consideración. Solo hay un carril habilitado en dirección hacia la zona del óvalo de San Jerónimo. Hay también elementos de la policía en este punto, sin embargo, pues es bastante complicado debido a que continúa lloviendo pues en gran parte de la Ciudad de México. Así que hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, sobre todo sacar el paraguas, el impermeable, manejar con bastante precaución, encender las luces, porque vaya que está lloviendo todavía en la zona sur y complicaciones, tocayo. Oye, tocayo Javier, cuéntame, cuéntanos, el segundo piso del Periférico, ¿cómo va, Amigo, no tengo regreso. ¿Me escuchas ahí, Javier? ¿Sí, verdad? ¿Me escuchas, Javier? No, ya no. Queremos, bueno, suponemos, mira, ya alcanzamos a ver con la imagen que nos manda Javier mismo, cómo va del lado derecho, ahí lo alcanza a ver, la parte de arriba, pero ahí la parte de arriba es parte de lo que en otro tiempo conocemos como trébol, ¿no? Pero pues sí está esto que ni para atrás ni para adelante, como para que usted lo considere. Es esta zona, pero hay otras zonas muy, muy afectadas. Esto es en el sur. Bueno, es que en todos lados llovió muy fuerte, pero allí, ya sabe, aquí lo de siempre son los bajopuentes, híjole, que son terribles en términos de si se junta la basura y todo esto se vuelve terrible, ¿no? Porque entonces se inunda, ¿no? Pero bueno, ya se fue Javier, ya, ¿verdad? Bueno, ya. Si hay algo más, si a usted le parece, en un ratito, antes de que terminemos o en cualquier momento, otra vez lo ponemos al tanto de lo que está pasando. Entiendo que es un problema aquí capitalino, espero que nos ofrecemos una disculpa a nivel nacional, pero es que sí se agitó demasiado toda la ciudad, toda la zona metropolitana, desde como las 5 de la tarde, y estaba nublado, y decía, ahí viene la lluvia, ahí viene la lluvia, y cuando cayó en serio. Bueno, ¿qué más tenemos para esta noche? El aguacate hay una solución parcial. Recuerda lo que hemos estado platicando desde ayer antier. Bueno, este día la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México alcanzó un acuerdo parcial con autoridades de Estados Unidos para liberar más de 1,000 toneladas de aguacate. Esto tras la suspensión temporal de importación que impuso Washington al fruto de Michoacán por una alerta de seguridad en el país. Se suspendió, luego está parcialmente todo echado a andar, pero sí le quiero decir que la situación sigue siendo pues delicada, porque en el fondo pues es, a querer o no, se puso otra vez en el centro del huracán del estado de Michoacán, que por diferentes motivos, hay motivos, como dice, ¿no? Bueno, las novatadas en la normal de Mactú-Mactzá. ¿Por qué es importante lo que le vamos a plantear? Porque pasa los de las novatadas ahí en las militarizadas, pasa hasta en el colegio militar, como nos decía Víctor Hernández, y pasa en cualquier escuela. ¿Qué es lo que sucede? Hay de novatadas que son ingeniosas a novatadas que son como lo que le vamos a contar. En Chiapas, alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural Mactú-Mactzá y padres de familia volvieron a exigir a las autoridades estatales y federales que investiguen los abusos de integrantes del comité estudiantil en las llamadas novatadas en el plantel. La Fiscalía Estatal tiene documentadas 10 denuncias, pero aseguran que puede ser hasta 15 casos.
¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes prefieren guardársela por las consecuencias que pueden tener en la propia escuela, en la propia normal. Bueno, es la semana de la lactancia materna. Del 1 al 7 de agosto se está realizando esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. El lema fue Lactancia Materna, un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan. Ese es el gran lema de esta semana. Se destaca la importancia de promover y apoyar esta práctica que protege la salud de la madre y su bebé. Los bebés que tienen un largo proceso de lactancia, tampoco luego es que ahí se acomodan padrísimo los bebés, ¿no? Pero digamos, los que tienen una buena cantidad de leche materna, véalos usted cuando son grandes, véanos cuando somos grandes. Digo, no es que no sea el mejor ejemplo, pero me refiero, hay salud, hay más tranquilidad y hay fortalezas, pues. Bueno, México, Perú, algo muy importante, la verdad. Restablecimos las relaciones con Perú. Había muchos asuntos que atender, pero también había el gobierno mexicano, aquello de la no intervención era medio relativo. Pero bueno, lo importante es la historia que se empieza a escribir a partir de hoy. Los dos gobiernos acordaron la reanudación de las relaciones diplomáticas al considerar los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que nos unen. Como parte de esto, la ex primera ministra de Perú, Betsy Chávez, arribó a la Ciudad de México, todo se hizo en sigilo como debe de ser, tras abandonar territorio peruano gracias a un salvoconducto. Y también en este sentido, le vamos a dedicar unos minutos, si a usted le parece, a todas las consecuencias, secuelas, lo que significa, lo que se ve de la toma de posesión de Alberto de la Espriella el día de hoy en Cali, Colombia, nuevo presidente de Colombia. La UNAM, sedes y horarios del examen, ya están, ¿no? La dirección del examen de control. La Dirección General de Administración Escolar de la UNAM habilitó esta tarde el sistema para que los aspirantes a nivel licenciatura que participarán en el examen de control presencial consulten la información relativa a su cita con el fin de conocer el día, horario y la sede asignada para la prueba. Le vamos a contar cuáles son los horarios, hay que ponernos abusados, es a partir de la semana que entra. Son León, Guanajuato, Oaxaca capital, y además vamos a tener en Tijuana, Baja California, y además la Ciudad de México ya hacia el fin de semana, de esta semana a la otra. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Aguacate, hay una solución parcial allá en Michoacán, pero la hay. Vamos a hablar de ello. ¿Qué pasa con los aguacateros? Novatadas en la normal de Mactú, Maxá, allá en Chiapas. Lactancia materna, la semana de la lactancia materna. México, Perú, restablecen relaciones. Colombia tiene un nuevo presidente. Y al final, la UNAM ya tienen sedes y horarios del llamado examen de control. Bueno, gracias que nos acompaña. Que haya sido buen día el de hoy. Es día viernes. Si le parece, vamos a una pausa y vamos a hablar sobre los acuerdos que alcanzaron productores de aguacate en Michoacán con autoridades estadounidenses para reanudar la exportación de esta fruta. Este es un asunto que pasa por los aguacateros. La verdad que el gobierno hace como que participe, el gobierno local, estatal, pero el asunto es paz entre aguacateros y que tengan certeza para hacer su trabajo todo lo que tiene que ver con el sistema pues diría, ¿no? La agricultura, revisar que el producto venga bien, etcétera, para su exportación a los Estados Unidos. El 75% del aguacate que producimos en México se va a Estados Unidos. Y como decía yo, menos mal que no hay Super Bowl, ¿no? Porque estos días hubiera caído terrible. Bueno, vamos a la pausa, estamos de vuelta. Buenas noches. Se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senacica, que también es una probabilidad. Entonces, en los siguientes días vamos a seguir hablando de este tema. Se va a reforzar la seguridad en otra zona de Michoacán. Bueno, el asunto del aguacate se avanza para bien. La Embajada de Estados Unidos asegura que a partir de mañana reanudará parcialmente las actividades de inspección de aguacate en Michoacán, tras lograr acuerdos y coordinación continua en materia de seguridad con el gobierno de México. De acuerdo con el embajador de Estados Unidos,
en nuestro país, Ronald Johnson, se continuará haciendo una evaluación de las condiciones y se irán ajustando las operaciones según corresponda. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que habló con el gobierno estadounidense para garantizar la seguridad de los inspectores al hacer su trabajo. Bueno, esto contribuyó de manera por lo menos parcial a una reanudación, en algo contribuyó, aunque ya saben, ¿no? También, como le hacemos, ¿no? Un despliegue de elementos del ejército en los municipios de La Cotija, Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Zamora, para evitar cualquier incidencia delictiva. O sea, ahogado el niño después de que ya se tomaron todas estas medidas, ahí van para allá, ¿no? En las carreteras de México rumbo a Morelia, a estos municipios. Estos elementos ayudarán a monitorear las huertas, empaques y vías de comunicación por donde se traslada la fruta. Además, ayudarán al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para que realicen sus labores sin ser objetivo de delitos que pongan en riesgo su seguridad. Su presencia tiene como prioridad reducir la extorsión a productores y comerciantes en manos del crimen organizado. Bueno, recordemos que en el Estado hay algo que se llama Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. ¿Dónde anda el plan? Es lo que uno se pregunta. Bueno, ha logrado más de 1,300 detenciones en la entidad entre el 1 de octubre del 2024 y el 15 de junio de este año, además de las capturas de lo que llaman objetivos prioritarios. Se han asegurado alrededor de 35 toneladas de droga, más de 1,000 armas de fuego y destruido 30 laboratorios clandestinos. La estrategia también busca frenar la extorsión a productores agrícolas, que es donde le ha fallado. Y en otras partes también le ha fallado, ¿eh? Yo diría, no lo digo porque un plan perfecto ni nada, no, pero hay muchas cosas que hay pendientes y mucho tiene que ver con la propia gestión y la gobernabilidad. Hay datos sobre el cobro de piso en Michoacán. Se estima que asciende hasta 18,000 millones de pesos anuales, de acuerdo con la Fiscalía Estatal. Por ejemplo, la célula ligada al asesinato de Carlos Manzo se señala que operaba a través de cuotas por kilo a los agricultores del Estado. Los principales responsables son identificados como Jorge Armando N., alias el licenciado, a cargo del sector aguacatero, y Gerardo N., alias el Congo, encargado del sector limonero. Se calcula que tan solo el licenciado percibía 7,200 millones de pesos por la cuota del aguacate. Y se ha de imaginar cómo se mueve el dinero, ¿eh? Esto es muy importante, cómo se mueve el dinero, porque este es dinero en efectivo, ¿eh? Bueno, saludamos a Luis Fernando Haro, él es director general del Consejo Nacional Agropecuario. Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿cómo te va? Luis, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, Javier, qué gusto saludarte, a ti, a quienes nos escuchan y nos ven. Gracias, Luis Fernando. Oye, a ver, pues ahora sí que luego dicen, ahogado el niño, tapas el pozo, ¿no? Mandas a las fuerzas federales, mandas todo eso, pero a ver, al fin y al cabo te diría, ¿cuál está siendo en este momento el estado de las cosas respecto a los productores aguacateros? Oye, y agregaría, los del mango y los del limón también. Sí, pues no hay que dejar de desconocer el tema que sucede. Esta es la tercera suspensión que se da en 4 años de las exportaciones de aguacate de Michoacán, de un problema muy añejo, un problema que vienen de alguna manera afectando a los productores de aguacate, de limón y de mango y de otros productos, de berries y de otros productos en el estado de Michoacán, pero también en otros estados, Javier, y hay que señalarlo y hay que comentarlo, porque este es un problema que está afectando realmente a los productores de aguacate, está afectando en este caso en el tema de que se señala que hubo amenazas contra inspectores del USDA para el tema de la verificación del plan y el protocolo que se establece para poder exportar a Estados Unidos el aguacate, y una vez más pues se cierra la frontera el día 5. Más sin embargo, bueno, las buenas noticias es que, pues ante ello, lo comentabas tú ahorita, pues se habla del Plan Michoacán, de ver cómo reforzar la seguridad, pero pues lo que vemos es que ha sido insuficiente. Y realmente los productores de aguacate pues están sufriendo también el problema de la extorsión, del cobro de piso, y donde realmente tenemos que tener una estrategia en colaboración, sí, hay que decirlo, con Estados Unidos, en colaboración para tratar de
eliminar este flagelo que está afectando al sector agroalimentario y a muchas actividades productivas a nivel nacional, ¿no? Oye, a ver, digamos, tienes mucha razón, ahorita lo estamos circunscribiendo, ¿no? Luis Fernando, al tema de directamente de Michoacán. Pero a ver, ¿ustedes se sienten apoyados, no se sienten apoyados? Porque, pues bueno, es muy fácil decir que la narrativa, estamos ahí, etcétera, etcétera, pero pues lo padecen día con día, ¿no? Todo, ahora sí que todo el Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? O sea, todos los agricultores, todo el Consejo, todos los productores a nivel nacional. Y reconocemos el tema de la apertura que ha habido por parte del gobierno federal en cuanto a esto. No es fácil, es un tema en donde en algunos estados de la República está muy insertado el tema del crimen organizado, mas sin embargo reconocemos que hay avances importantes y hay que decirlo y hay que reconocerlo, y que en este caso el tema de la pronta respuesta de parte del gobierno de México, de parte de la propia presidenta para atender este problema que básicamente se reanula ahora con el tema de la negociación que hubo, de las pláticas con el gobierno de Estados Unidos, con la embajada de Estados Unidos aquí en México, y que se reanudarán las operaciones parcialmente. Y eso hay que comentarlo porque esto es un tema pues de ver realmente resultados y de ver realmente, creemos que incluso esta parte de que se haya dado este tema de esta amenaza a los inspectores tuvo que ver con algunas detenciones que posiblemente se dieron también en el estado, y bueno, como una reacción del crimen organizado, pues también se dio el tema de este cierre de la frontera. Mas, sin embargo, creo que en esta colaboración bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y México en un tema de inteligencia, podemos realmente combatir este flagelo que está afectando inclusive también al consumidor, ¿no? Porque ya se convirtió en un costo en el tema de producción, en el tema de pagar piso, de pagar extorsiones, pues que realmente vienen a incrementar el costo de la producción de los propios cultivos, y no solamente del aguacate. Podríamos hablar también de otros productos a nivel nacional donde también se está dando este problema, ¿no? Oye, Luis Fernando, cuando se dice suspensión y cuando se dice queda en suspensión parcial, seguimos hablando de pérdidas millonarias en más de algún sentido, supongo, ¿no? Pues mira, México exporta alrededor de 3.700 millones de dólares de aguacate, es uno de los principales productos de exportación, y lógicamente ahorita no podemos hablar de pérdidas, Javier. Sí. Creo que es importante señalarlo porque al final del día, bueno, lo que se cortó el día 4 de agosto, pues de alguna manera pues ya se va a poder exportar ahora a partir del día de mañana. El mejor almacén del aguacate, pues es el árbol, Sí. más sin embargo, pues es una fruta perecedera en donde pues hay incumplimientos en cuanto al tema de las entregas de aguacate con los comercializadores en Estados Unidos, más sin embargo pensamos que esto pues lógicamente pues afecta al empleo, afecta a los transportistas, o sea, es toda una cadena Claro. que al final de cuentas se ve afectada en un producto tan importante como lo es el aguacate, ¿no? Oye, a ver, para ir cerrando, no significa esto que acabe la extorsión, ¿no? No, 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 o de sea, ninguna manera. No, yo creo que esto significa una señal de que tenemos que reforzar las medidas, de que tenemos que ver la manera de cómo poder, de manera colaborativa entre el gobierno también, ¿por qué no decirlo?, entre los sectores productivos, de ver cómo poder eliminar este flagelo que está afectando, y que seguramente, pues, tendremos que llevar tiempo para poder de alguna manera eliminar este grave problema que está afectando, y señalo, no solamente el aguacate de México, está afectando también otras zonas del país donde pareciera ser que nos estamos acostumbrando pues a que los productores o los sectores productivos tengan que, o los negocios en general, los comercios, pues tengan que pagar extorsión, o que han encontrado
en este mercado, vamos a llamarlo así, pues una fuente muy importante de recursos para el crimen organizado, y por eso pues también el señalamiento de las autoridades de Estados Unidos en cuanto al crimen organizado, donde se financian con actividades como es en este caso, pues la extorsión, el cobro de piso que se está dando, y eso pues lógicamente nos está afectando a todos los mexicanos, ¿no? Oye, ¿qué otros estados te parece que en términos de la producción de agrícola están en focos rojos? Pues hay estados como Sinaloa, hay estados como Tamaulipas, en donde estamos viendo estos temas y lo vivimos como un termómetro de nuestros productores también que están a nivel nacional, mas sin embargo nos preocupa como si fuera la pandemia, que esto de alguna manera pues está de alguna manera expandiendo por otras zonas del país. Hay acciones importantes por parte del gobierno y eso no hay que dejar de reconocerlo, pero creo que ahorita se ha mencionado que el tema pues de las muertes que se han dado, pues se han disminuido a través del tiempo, pero creemos que el tema de la extorsión y el tema del cobro de piso se ha ido incrementando, y es un tema que tenemos que poner un foco y una atención, porque este tema pues puede afectar la vida económica y social de nuestro país, ¿no? Entonces, sí hay estados donde también se está dando este problema y que no podemos ser ajenos a ello, ¿no? ¿Aprecias que los gobiernos de los estados están atentos al tema o están esperando pacientemente a que el gobierno federal se encargue de todo? No, yo creo que hay un tema en donde hay la colaboración, independientemente de colores, Javier. Yo creo que aquí hay un tema en donde se están tomando medidas, donde el gobierno federal está tomando cartas en el asunto. Hemos tenido reuniones, muchas reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también, con el secretario García Harfuch, y hay un tema de inteligencia, y hay un tema en donde lógicamente no es fácil el poder eliminar este flagelo, mas sin embargo creo que se están dando resultados y se están dando de alguna manera en algunos casos pues ya acciones inmediatas en donde se están detectando, sobre todo en algunas zonas del país, algunos incluso el robo de mercancías en algunas carreteras, donde todo a través de inteligencia y de coordinación entre los sectores productivos y lo que es las autoridades, poder ir eliminando o ir disminuyendo de alguna manera este tipo de problemas, ¿no? Y de delitos. Pues que así sea, Luis Fernando. Como sea, es una suspensión parcial, pero ya se nos quitó la suspensión total, pasa por lo menos estos ya a segundo plano. ¿Dices que es la tercera o la cuarta? Es la tercera que se da en 4 años, sí. Y la verdad, Javier, pues lo que esperamos es un tema, pues de un derecho de sentido común, que es la certidumbre. Creo que lo que más queremos en el sector agropecuario, en los sectores productivos, es certidumbre para los productores, para quienes invierten en este país, quienes creen en este país, para generar empleos, generar desarrollo económico, y creo que en ese sentido nadie podríamos estar más en acuerdo de pensar en que eso es lo que necesitamos y tenemos que colaborar tanto con las autoridades, con nuestros gobiernos, para tratar de eliminar estos problemas y que podamos pues vivir en paz y tener esa certidumbre que necesitamos en nuestro país, ¿no? Te mando un gran saludo, Luis Fernando. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches, Hasta Javier. Luego. Buenas noches. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a hablar sobre lo que han sido denuncias, investigaciones en la Escuela Normal de Mactza. Esto es en Chiapas. Lo que pasa en esta normal es que hay agresiones documentadas a estudiantes de nuevo ingreso, con esto que son las famosas novatadas. Y como le decía, hay de novatadas a novatadas, pero todo hay de idea de las novatadas y que por entrar a la universidad los propios compañeros atacan a los compañeros que tienen, y luego cuando pasan a segundo, los que estaban en primero y recibieron la novatada quieren repetir lo mismo y y es el cuento de nunca acabar. En la medida en que no haya un control o no haya una revisión muy detallada de las propias escuelas, lo que acaba pasando es que pueden agudizarse y nos pueden pasar cosas como la de las escuelas militarizadas, las cuales, recuerde, no se nos olvide, las trataron de acabar a machetazos y ahora ya dijeron, bueno, viéndolo bien, vamos a revisar cada uno de los casos. Esto se debe haber hecho desde el principio, por supuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta.
Yo soy Daniela Cardona y vamos con el informe de seguridad nacional. Comenzamos este resumen en Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz y Colima, donde inhabilitaron más de 100 cámaras de seguridad. Esto durante un operativo para desmantelar dispositivos de vigilancia irregulares. Por otro lado, en Jalisco y el Estado de México, clausuraron 3 tomas clandestinas de combustible en el marco de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos. En Michoacán y Sinaloa localizaron 3 laboratorios de droga en los que incautaron sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. La afectación a la delincuencia organizada supera los 1.400 millones de pesos. En Tabasco detuvieron a 8 personas con armas, droga y 3 motocicletas. En Villahermosa arrestaron a una persona a quien le aseguraron 279 kilos de marihuana y un vehículo. En Sonora cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición contra una persona requerida por las autoridades de Pensilvania, Estados Unidos. Finalizamos este resumen en Chihuahua, donde inspeccionaron un vehículo procedente de la capital del estado, capturaron a 5 personas, entre ellas 2 menores, y decomisaron 46 kilos de cocaína. Hasta aquí el informe con base en datos del Gabinete de Seguridad. En Chiapas, ahí tenemos otro abusados. Vamos a hablar de Chiapas, no, más que de la semana de lactancia. Al menos 10 alumnos de la normal rural de Mactumaxá resultaron afectados tras sufrir agresiones y castigos durante las novatadas. Familiares de los jóvenes exigen justicia. Este es el preámbulo de la conversación. Informarles que el fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, reveló que ya son 10 denuncias en contra del comité estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, 7 mujeres y 3 hombres, por presuntas lesiones y actos de discriminación durante el curso de inducción. Las denuncias señalan presuntas restricciones para consumir alimentos, agua, medicamentos y utilizar sanitarios, además de jornadas extenuantes de actividad física y limitación del descanso. El fiscal informó que ya fueron identificados por lo menos de 20 a 25 integrantes del comité estudiantil y continúan las investigaciones para poder deslindar las responsabilidades. Señalaron que están requiriendo información para poder individualizar las conductas de cada uno de ellos y así investigar e integrar las carpetas de investigación. Cabe destacar que también requirieron información a la Secretaría de Educación y a la propia institución para que den la información precisa y así se puedan avanzar con estas investigaciones. Finalmente, dijo que dan también la garantía de audiencia a todos los imputados para que ellos también puedan expresar lo que su derecho convenga. Desde Chiapas, Lizeth Cuello. En Tamaulipas, el diputado local Alberto Moctezuma impulsa lo que llama la ley Dafne, que busca regular y supervisar de forma estricta a las escuelas militarizadas tras el fallecimiento del adolescente de 13 años. La iniciativa busca prohibir castigos físicos y novatadas a menores. La propuesta plantea sanciones severas a planteles que permitan abusos. Además, la autoridad educativa ordenó revisar los permisos de estas academias. Bueno, hablemos de todo esto. José Núñez es portavoz de padres y madres de familia cuyos hijos fueron agredidos en la normal rural de Mactumaxá. Esto está en Chiapas, como le decía. Bueno, hablemos del tema, ¿no? Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, José, ¿me escuchas? Sí, me escuchas, ¿verdad? Sí. Claro que sí, le escucho. A ver, José, cuéntanos qué es lo que ha pasado, qué es lo que ustedes están investigando y qué han padecido en sus propios hijos. Pues claro, pues como mucho se ha sabido mediante la noticia y las redes sociales, pues sí, es verdad, todo lo que se ha dicho es verdad y nosotros hemos denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Hemos dado la cara, no tenemos miedo porque todo es comprobable, todo lo que hemos denunciado, porque tenemos ahí los médicos o las recetas médicas, ahí están los hospitales que son testigos de todo lo que sucedió.
sucedió en términos de 2-3 días nada más, al internar nuestros hijos, dejándolos en manos de los comités estudiantiles de aquí de la Normal de Tuxtla. Pues nos salieron con el engaño, y es el dolor del corazón de los padres ahora que tenemos, pues se burlaron de nosotros porque casi lo martirizan a nuestros hijos en términos de 2-3 días, pues igual como pues muchas veces se ha mencionado y he mencionado, pues allí mi hija la voy a dejar todo bien, físicamente sana, psicológicamente sana, ¿no? Y pensando que realmente le iban a dar un curso de inducción para una nivelación para entrar al primer semestre de la carrera de pedagogía, ¿no? Lo que llevan allí en la Normal. Pero resulta que fue un castigo severo, que en 3 días casi pierden sentido los jóvenes allí. Pues como dije en un principio, pues cuando vieron que mi hija pues estaba muy debilitada, pues la fueron a dejar, la fueron a tirar en el parque, la fueron a dejar pues allá, ¿no? Abandonarla, sin que me hagan una llamada telefónica. Y entonces por esa razón, pues, yo creo que la población mexicana pues ya lo saben todo, sobre todo Chiapas, debe de saber y debe de conocer pues el historial de la Normal. Pues ha sido muy muy abusivo, y realmente el lema de ellos que tienen ahora pues dicen que aunque se hagan cientos de denuncias, dice que el gobierno nunca va a proceder en contra de ellos. Pues esperemos que no sea verdad lo que piensan ellos, porque dicen que ellos son intocables, que siempre le han denunciado, no sé si de esta magnitud, pero ahora hemos presentado ahí los padres de familia como 10 denuncias formales ante la fiscalía. Pues esperemos pues que la ley haga su trabajo, lo que debe de hacer. Oye, José, ¿qué dice la autoridad de la escuela? Pues ya que según hasta donde nosotros sabemos, que sí tienen, o sea, el gobierno le ha asignado un director, pero dicen que el director lo han corrido, que no puede responder por parte de la escuela, no tiene voz ni voto en la escuela el director, porque es parte oficial lo que es el director. Solamente cuando terminan la clase, según pues ellos, los mismos alumnos de grados avanzados son los que se dedican de vez en cuando darle clase a los de los que van ingresando pues en la escuela. Solamente le piden firma y sello al final de cada año al director. Dicen que no le permiten la entrada de directores ni maestros. Es lo que he sabido. Aquí no es ciencia cierta, pero sí es lo que dicen muchos, que casi no hay maestros allí en la Normal. ¿La Normal a qué distancia se encuentra de Tuxtla? Pues ya está casi, o sea, ya está dentro de la ciudad. De la ciudad, ya está dentro de la ciudad. Oye, ¿cuántos años se estudia en la Normal? ¿3? Son 4 años. 4 años. 4 años. Ajá. 4 años. ¿Hay examen de admisión? Sí, exactamente. Eso se hizo el día 25 de junio. Ajá. Entonces, en total llegaron como 800 jóvenes aspirantes pues para entrar para 150 lugares, y ahí los hijos de nosotros pues que había quedado casi en los primeros lugares, ¿no? Pero ya ve cómo lo hacen, no sé si es corrupción, pero para mandarlo a llamar a otras pues que no pasaron el examen, pues nunca dijeron eso, pues sí es la prueba física, pues. Y entonces el día de ayer pues ellos salieron en las calles de la ciudad, pues otro con vandalismo nuevamente, y pues ojalá que se dé cuenta pues la gente cómo es, o sea, ellos llegó los reporteros, los periodistas para pedirle alguna aclaración de todo lo que se les acusa, pero ellos se negaron definitivamente. Pues llegaron pintando el palacio, llegaron quemando cosas allí en el palacio, utilizando lo que es bomba molotov con gasolina. Pues es una banda, pues ya no se ve si son alumnos, porque incluso encapuchados, tapados la cara, pues ¿por qué tapan la cara? Y entonces unos reporteros le preguntaron qué opinaban de la novatada, pues ellos no quisieron responder para nada. Pues se ve ahí es donde es la irresponsabilidad de ellos, pues. ¿El estado de salud de tu hija, José, cuál es ahora? Pues ya casi totalmente está recuperada, gracias a Dios está recuperada casi al 100%, y lo que sí me pone triste es que hay una madre que lleva casi 15 días hospitalizada a su chamaca. Dice que está muy crítica su situación, pero ella tiene miedo de represalias, y sí, pues sí, porque
exactamente, por esa razón no creo que no se ha metido muy dentro, pero sin embargo, Derechos Humanos ya visitó, creo, en el hospital donde está. Oye, ¿qué has pensado? ¿Qué ha pensado tú, tu mujer, tu familia y ella misma, tu hija, si seguir o no en la normal? No, pues en la normal, como dije desde un principio, pues yo di la cara, di mi nombre, o sea, di mi rostro, todo. Sí. Y la verdad sí, por mi integridad física, pues yo no o por la integridad física de mi hija, pues yo ya no la mandaría en la normal. Sí, claro. Lo que estamos solicitando a las autoridades es que si sean tan bondadosos, ellos no tienen la culpa de lo que pasó, pero como son gobiernos, tienen el poder de darnos con su palabra, pues de reubicar a nuestros hijos en otras normales, ¿no? Eso es lo que pedimos, pues, porque no queremos que pierdan el año, no queremos que ya habían pasado, pues, y ese examen fue oficial, pues, y pasaron el examen, y es lo que nosotros queremos, pues, que los reubiquen. Oye, pasar el examen de 800, reciben a 150, pues es un gran mérito además, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay mucha demanda y digamos, yo supongo que el nivel escolar de los aspirantes es parejo, ¿no? Entonces, los que salieron bien es que un poquito más, ¿no? Estuvieron a la hora de la aplicación del examen o tenían mejor formación de la secundaria, ¿no? Claro, así es, pero le quiero informarle que pues casi no sé cómo lo hicieron, pues, o qué política están manejando allá adentro, ¿no? Porque mi hija quedó en el número 5. La niña que está hospitalizada desde hace 15 días, dice que había quedado en el número 3. Mira. Hay otro chamaco que lo corrieron, lo tiraron, dice que había quedado en el número 1. Son los que quedaron en los primeros lugares, son los que según no aguantaron o porque le aplicaron un castigo mucho más fuerte a ellos, no sé. Sí. Porque así es, no sé por qué están haciendo eso y pues confiamos en la justicia a la autoridad competente, hasta donde hemos denunciado estamos esperando y confiamos de que se va a hacer justicia tarde o temprano, pero si es que tiene que seguir un protocolo, un paso que lo legalmente, pues estamos esperando. Lo triste es que si al final de cuentas hacen platican de manera o políticamente, hacen un acuerdo político y al final pues queda impune todo eso y allí es donde se cumple, donde dice que el gobierno no les va a poder hacer nada, porque siempre han llegado en acuerdos políticos, por más que haya denuncias, por más que hayan matado gente allá adentro, pues como dicen, no, es que fue un trabajito nada más. No, si fuera un trabajito nada más, no. Si los trabajos que aparecen en los libros, la esclavitud de Yucatán, por decirlo así, ¿no? Hay un libro que se llama México Insurgente, México Bárbaro, pues dice que los más esclavizados aguantaban un año, pero esos no son trabajitos, sino que ellos aguantan nada más 2-3 días y mueren los jóvenes, ¿no? Es lo que no queremos que mueran, pues, y no es un trabajo como lo pintan. Ahora están para lavar el nombre de ellos, están haciendo obras de caridad, ¿no? Obras de caridad, están haciendo cosas, ¿no? Eso es para que la sociedad hable a favor de él, pero gracias a la sociedad se ha despertado y se ha dado cuenta de las mentiras que está pasando ahí dentro de ellos. Entonces ya los comentarios siempre están en contra de ellos, porque se ve de lejos, no hay necesidad de hablarlo, sino que por la conducta de ellos, como aparecieron ayer de frente a la prensa, hasta quisieran golpearla a los reporteros. Entonces ya es ahí donde se ve que ya no están fomentando educación, sino que están fomentando delincuencia. A ver, para cerrar, la Secretaría de Educación del Estado, ¿qué dice? Pues la Secretaría de Educación hasta ahorita no ha hablado con nosotros. Sí llegamos a hablar con el director del Departamento de las Normales Federal. Nos dijo que él está a cargo parece que de 4 normales, pero una de ellas dice que no puede reubicar a nuestros hijos en una de esas normales, aparte de lo que es normal Mactumaxá, porque dice que es la misma, no los van a aceptar, solamente quedan 2 normales, pero dice, voy a platicar con el secretario de Educación a ver si podemos ubicarlos en normales del Estado,
y así vamos a distribuir dos o cinco en cada normal para que de esa forma queden ubicados sus hijos, pero hasta allí nada más. Pero Secretaría de Educación hasta ahorita pues no nos ha llamado, a pesar de que hemos hecho la solicitud a ellos, pues. Híjole, José, pues la verdad que bueno, yo espero que esta llamada nos sirva, ¿no, José? Y ojalá quien deba de escuchar, junto con todas las manifestaciones que han hecho, pues pueda ser escuchada. Una pregunta final, ¿cuántos padres, madres de familia están denunciando el asunto y dan la cara, y cuántos no se están atreviendo, y ojalá cosas como estas les permitan también denunciar? Pues, bueno, por el momento ha sido como hasta hoy, yo creo que hay como 12 jóvenes que han denunciado formalmente. Ajá. Pero en el grupo, pues algunos no lo han hecho, pues tenemos un grupo de 20 jóvenes. Claro. Pero en total, lamentablemente, no le tenemos sus teléfonos de ellos, o tienen miedo, tienen miedo a la represalia, pues, pero como dice, el escalafón ha recorrido mucho. Se entiende que ya hay como 100 jóvenes expulsados, o unos 70, 80 jóvenes expulsados ya de allí de la normal, porque no aguantaron pues la llamada novatada, pero no es que sea una adaptación al trabajo, sino que es una... No. Es una muerte por trabajo, pues. No, es una agresión brutal. Gracias, José Núñez, que tengas buena noche. Estaremos siguiendo el asunto. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. En más de 170 países se viene celebrando del 1 al 7 de agosto la llamada Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año se realizó bajo el tema lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida, fortalecer lo que funciona. En el marco de esta fecha, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF pidieron a los países reforzar los sistemas de salud para ofrecer a las madres y sus recién nacidos un apoyo de calidad a la lactancia materna, así como ampliar el asesoramiento fuera de los centros de salud y los programas de ayuda, invertir en permisos de maternidad remunerados y en políticas laborales que favorezcan esta acción. Además, pidieron mantener el apoyo a la lactancia en zonas inestables o crisis humanitaria. Por otro lado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomendó que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida. Y después, introducir, ahí padre, madre de familia saben, pero sobre todo las mamás, alimentos complementarios que sean nutritivos y seguros, mientras se continúa con la lactancia materna hasta los 2 años de edad, más o menos. Bueno, esto es, ahora sí que consulte a su médico, ¿no? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud advierten que la mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de vida puede provocar daños irreversibles en el crecimiento físico y el desarrollo del cerebro del bebé. Por ese motivo, estas organizaciones, lo digo en plural, consideran que la lactancia materna es parte fundamental para la alimentación de los bebés. De hecho, explicaron que algunos de los beneficios de la lactancia materna son prevenir el sobrepeso y la diabetes tipo 2 en la niñez, protege contra la leucemia y el control del síndrome de muerte súbita infantil. Además, promueve el apego entre la madre y el hijo y aumenta la inteligencia de los bebés. Veamos a ver si lo podemos poner otra vez para que simplemente, aunque era lo que estábamos hablando, pero mire, prevención de salud evita sobrepeso y diabetes, protección infantil protege contra la leucemia, cuidado esencial evita muerte súbita infantil, desarrollo cognitivo aumenta inteligencia de bebés y vínculo materno, pues bueno, promueve además un apego ahí emocional fundamental. Actualmente la situación de lactancia materna en México enfrenta distintos desafíos. A pesar de que el gobierno adoptó en el año de 1981 el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, una serie de normas creadas por la OMS y la UNICEF para proteger la lactancia materna. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, solo el 34.2% de los bebés menores de 6 meses reciben, está bajísimo, 34.2%, la lactancia materna exclusiva en el país, mientras que el 27.2%
son alimentados con fórmulas comerciales u otros líquidos desde los primeros días de vida. Por otro lado, estudios recientes han revelado que el 98% de los puntos de venta que promocionan productos llamados sucedáneos, ojo con esto, muchas veces emplean afirmaciones nutricionales no reguladas y que el 84.4% de las mujeres encuestadas estuvieron expuestas a este tipo de publicidad. Según la OMS, estas prácticas socavan las acciones conjuntas para proteger la lactancia materna. Bueno, todo esto es el preámbulo para hablar pues con quien sabe, ¿no? Que los doctores que nos digan cómo ven, y todo este preámbulo es para incluso fortalecer al máximo la lactancia materna, y qué mejor que hablar con el doctor Ernesto Rivera Medina. Ernesto Rivera Medina, él es especialista en ginecología, obstetricia y urología ginecológica. Bueno, doctor, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es una ventaja. Te sacamos que has de tener, me imagino que todavía ahorita consultas. Esto, sí, uno sabe cómo funcionan. Oye, a ver, danos un poquito de tu tiempo y gracias. A ver, reflexionemos sobre esto, la semana de la lactancia. Hemos dado datos, pero a ver, le estoy hablando al que está en primera persona, que es el doctor, que es el que habla con las madres, habla incluso con los padres y sabe de qué se trata. Es que no puedo darle la leche porque no me acaba de salir la leche, entonces, bueno, pues tráele el sucedáneo. En fin, adelante, doctor. Pues mira, diste datos muy importantes. Lo primero es hacer énfasis en que la recomendación actual es lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Y puede sonar muy sencillo, sin embargo, aunque la lactancia es un proceso natural, sí, hay que reconocer que es una habilidad que debe ser también aprendida y trabajada con la madre desde el periodo prenatal, porque aunque es natural, es un proceso complejo en el que no nada más interfiere la mamá y el bebé, sino que también interfieren los individuos que se encuentran alrededor, la pareja o el papá, la familia, el ambiente laboral en el que se desarrolla la madre, son factores importantes que pueden llevar al éxito o al fracaso de la lactancia materna. A ver, ¿por qué 6 meses? Porque luego también los bebés están ahí, se quedan ahí atrapados un buen rato, ¿no? Lo usan como chupón, pues, la leche materna, ¿no? Sí, en realidad, después de los 6 meses ya los bebés empiezan a necesitar otro tipo de nutrientes que ya no se suplen nada más con la lactancia materna. Esto no quiere decir que a los 6 meses las madres deban de suspender ya por completo la lactancia. En realidad, la recomendación de las organizaciones internacionales es al menos 6 meses y que esto se pueda extender hasta 2 años. Sin embargo, ya la Organización Mundial de la Salud también establece que no hay una edad límite como tal para suspender la lactancia materna, pero sí hacer énfasis en que después de los 6 meses, la lactancia materna no es que se convierta en agua o pierda nutrientes, pero ya no son los nutrientes necesarios para continuar con el crecimiento y desarrollo del bebé. Claro. Oye, a ver, doctor, déjame decirte, yo hace mucho pasé por por esos elementos, ¿no? Y además, pues yo evidentemente no era el actor central. Pero a ver, te planteo, doctor, hay un dato que dimos ahorita que me llamó muchísimo la atención, que lo conoces. Solo el 34.2% de las madres, pues ahora sí que dan leche materna, ¿no? ¿Qué pasa, Fíjate que creo que aquí hay una gran falta primero de información y, como te decía, de saber que es un proceso que implica esfuerzo, cansancio, que puede llegar a ser frustrante al inicio porque pues tiene que ser una habilidad que debe de irse trabajando, pero que también la madre debe de recibir la información desde el periodo prenatal de cómo debe de ser el agarre, la posición del bebé para que pueda tener una adecuada succión, que la madre no tenga o rompa esos mitos de, pues si mis pechos son pequeños no produzco adecuada leche o produzco muy poca leche y mi bebé no se llena, que creo que es uno de los grandes contradicciones porque pues el bebé llora y entonces dicen es que no se llena, hay que darle fórmula o sucedáneo y ahí es donde empezamos a romper esta barrera de la lactancia materna exclusiva. Oye, la otra parte es,
también hay mucho asunto ahí que tiene que ver con luego madres solteras, ¿no? Que también si no tienen ayuda en casa de su familia, amigas o algo así, el asunto se convierte complicadísimo para ellas, ¿no? Definitivamente hay que entender que atrás de una mujer que logra una lactancia exitosa, se encuentra una familia y una sociedad que debe de apoyar la lactancia materna. ¿Cómo lo hacemos esto? Primero, pues, si es la pareja o parte de la familia, ayudan a contribuir en el cuidado del bebé mientras la mamá descansa, por ejemplo, y también cuidar incluso la información la información y cómo se lo decimos a estas madres, ¿no? Porque llegan a recibir comentarios como, no, pues es que estás produciendo muy poca leche o no lo estás haciendo bien, ¿no? Sí. Y siendo un periodo tan vulnerable, pues son frases que pueden realmente lastimar a la madre y que también por estas razones suspenda la lactancia. ¿Cómo se celebra o qué es lo que se hace en esta semana de la lactancia? Me imagino que ha de haber mesas, conversaciones, experiencias. ¿Cómo se celebra, Ernesto? Hay mesas redondas, hay pláticas para las pacientes que, de hecho, pues esta parte de las actividades de la semana de lactancia deberían de ser durante todo el año, Claro. ¿no? Y sobre todo que es sabiendo que es una herramienta de salud pública, porque el hecho de que se favorezca la lactancia materna primero favorece, como lo comentabas en las diapositivas previas, la salud del bebé, pero hay que recordar también los beneficios que tiene para la madre. O sea, también en la madre disminuye el riesgo de hemorragia después del parto, disminuye el riesgo cardiovascular también y disminuye el riesgo de diabetes a largo plazo, disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Entonces, se convierte en una política que disminuye también costos en salud pública. Eso es lo más importante. A ver, ahora en cuanto a políticas públicas, ahí cómo andamos en los hospitales públicos, entiendo los privados, pues ahora sí que pago por ver, ¿no? Pero me refiero, ¿cómo va el asunto en los hospitales públicos, particularmente ahí? Pues cada vez más, sí, cada vez más se favorece la lactancia materna, incluso desde la primera hora de vida, ¿no? O sea, que se haga el apego inmediato al momento del nacimiento para favorecer que se inicie la lactancia materna en estos primeros 60 minutos. También cada vez se trata de que se les dé más la información a las pacientes desde el periodo prenatal. Sin embargo, pues todavía en el área de salud pública o políticas, hace falta mucho, sobre todo en el área laboral, ¿no? Que puedan tener espacios realmente destinados para poder lactar en las madres que se encuentran en este periodo, por ejemplo. Bueno, oye, ¿a ti qué te tocó esta semana? ¿Estuviste en mesas y todo esto? Sí, de hecho también ya estuve en otra entrevista también de lactancia materna y en un taller. Ándale. Oye, ¿qué es lo que más te preguntan, Fíjate que creo que mitos, estos mitos de si el bebé llora es porque no se llena o que no produzco adecuada leche o qué cosas, también estos mitos de qué cosas puedo hacer para que baje la leche. Bueno, me toca ver desde mamás que les aconsejan que tomen cerveza, que Porque dicen que si tomen un tomas alcohol pulque, luego ¿no? se duermen más, ¿no? En realidad sabemos que es una adecuada hidratación y un adecuado agarre y succión lo que va a favorecer la mejor producción, pero sí vemos grandes mitos. Oye, sí, me lo imagino, además, temores. ¿Tienen que eructar a fuerza? Bueno, no es que tengan que eructar a fuerza, sino que durante la succión, si hubo periodos de succión inadecuada, el bebé también realmente traga aire y entonces la idea es que no se quede con ese aire para que no le provoque dolor. Yo recuerdo con mis hijos, cada vez que venía un eruto, había fiesta en la casa, como puedes imaginar. Bueno, que te vaya muy bien, doctor, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Adiós, que descanse, Ernesto, gracias. Bueno, vamos a una pausa, vamos a hablar dos temas muy importantes en términos internacionales. Para nosotros el más importante sin duda es que México y Perú han restablecido sus relaciones. No ha sido nada fácil. Hay un tema ahí pendiente, que es el de Pedro Castillo, el que era presidente de Perú, al que se dio el golpe de Estado, porque se dice que él quiso darse un autogolpe de Estado. Y entonces lo que pasó ahí es que López Obrador, que decía que nunca se metía en las políticas de otros países, pues se metió al fondo y trajo a la familia de Pedro Castillo, incluso en contra de la voluntad del gobierno peruano, y ya tenía
Betsy, que era la líder del Congreso, pues ya también está en el país, que eso es un caso importante. Pedro Castillo sigue en la cárcel, allá en Perú. Pero aquí lo que es muy interesante es que, como sea, diría yo, a pesar de esta ambigüedad de la política exterior de los últimos años, como sea, ya está otra vez México y Perú de la mano. Ese es un tema. El otro es Colombia, que desde hoy tiene nuevo presidente, en la persona de Abelardo del Espriella. De esas dos cosas hablaremos después de la pausa. Después de una crisis por momentos muy delicada, México y Perú han restablecido sus relaciones diplomáticas. Esto lo indicó la presidenta andina Keiko Fujimori y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Se rompieron relaciones, les recuerdo, en 2025. México tomó la decisión de otorgar asilo a Betsy Chávez. Todo este tiempo Betsy Chávez se la pasó en la Embajada de México. Ella era presidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo. Ambos fueron sentenciados a 11 años de prisión por intento de golpe de Estado. Sin embargo, Chávez ha reiterado su inocencia. Castillo está actualmente preso, rectifico, y la expresidenta del Consejo de Ministros se le otorgó un salvoconducto. Ahora Betsy está en México, Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida. Ya saben que nuestra política exterior es a veces sí y a veces no, en algunas cosas, dando pues por restablecidas las relaciones entre ambos países. Abelardo del Espriella, en el otro frente, rindió protesta como presidente de Colombia. Escogió el batallón de Pichincha, esto en Cali. No se tomó posesión en Bogotá, capital, sino en Cali, como sede para su primer discurso para recuperar el orden y en honor a la fuerza pública. Una de sus primeras medidas es combatir el narcoterrorismo en su país. Las medidas que implementará serán construcción de megacárceles para los que atenten contra la seguridad de los ciudadanos. Autorizará el fracking para extraer hidrocarburos del suelo y corregirá el sistema de salud para garantizar el bienestar de la población. Además, su gobierno tendrá como prioridad la defensa de la familia como eje central en la sociedad colombiana. Bueno, el mapa político de América Latina, en definitiva, va cambiando. 13 gobiernos ya de derecha en el continente, lo va a ver en pantalla, en color rojo. Y en color azul. No. ¿Sí? No, es al revés, ¿no? Sí, perdón, gracias. No me di cuenta, claro, gracias. Es 2023, es que vale la pena esta evolución. Qué bueno que esté el mapa así como tal. Ahí le voy, otra vez. América Latina en 2023. De derecha, en color azul, usted lo alcanza a ver ahí, pues Centroamérica, Sudamérica al fondo, acá en Perú, bueno. Y a la izquierda, Ecuador, y a la izquierda, los que son de izquierda son los de color rojo, o que se asumen de izquierda. 3 años después, ¿qué ha pasado? Cambió, y en serio, ¿ya vio? Derecha, buena parte del continente del llamado, de Sudamérica. Brasil es el único que queda, de ahí algo, pues, este es un gobierno de centro, el de Uruguay, muy interesante este país, por cierto. Y ahí tiene usted en Centroamérica, está Cuba, está Guatemala, está Daniel Ortega, que digo, si eso es izquierda, bueno, y está México. Bueno, hablemos de estos dos temas, una breve reflexión. Empecemos con el caso peruano. Saludamos con mucho gusto al doctor Juan Pablo Prado, profesor e investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla, y también pues hablaremos de Abelardo del Espriella. Bueno, Juan Pablo, gracias por tu tiempo. ¿Ahora sí te agarramos en México o no? En México, felizmente. Muy buenas noches, Javier. Gracias por tu tiempo. Pensé, una reflexión sobre esto que pues tenemos que abrir con ello, es algo muy importante. México y Perú de nuevo con relaciones diplomáticas al alto nivel. En efecto, y es una buena noticia para los dos países y tanto para mexicanos como peruanos. Esta situación, el alejamiento entre estos dos países, digamos que inició en diciembre del año 2022, cuando recordemos que el presidente Castillo hizo un golpe de Estado, intentó
digamos, destituir al Congreso, eliminar al Congreso, y el Congreso reaccionó de manera veloz y el destituido fue precisamente el entonces presidente Castillo. Eso molestó en demasía al gobierno de México, al entonces presidente López Obrador, y allí comenzaron, digamos, los alejamientos, los mensajes agrestres entre, digamos, Ciudad de México y Lima, y sobre todo de aquí hacia allá, y el problema fue escalando. Hubo cambio de presidente, México, digamos que no recibió con buenos ojos a la presidenta en aquel entonces del Perú, Boluarte, y hubo malestar. Ya con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues hubo una situación muy particular, y como bien lo señalas, la presidenta del Consejo de Ministros, el entonces presidente Pedro Castillo, una alta autoridad en Perú, digamos que fue condenada, se dijo aquí muy bien, a más de 10 años de prisión. ¿Qué hizo esta exfuncionaria? Se refugió en la Embajada de México, incluso en la residencia de la Embajada de México en Perú, en la capital, en Lima. Y eso molestó al entonces gobierno del Perú. El gobierno de nuestro país le concede el asilo y tras señalamientos en el más alto nivel de México hacia el Perú, pues en ese contexto el anterior gobierno peruano decide lo peor, romper relaciones diplomáticas con México. Eso fue una situación inusual. Esto ocurrió en noviembre del 2025. No nos había ocurrido. Sí. Fue un llamado de atención y el Perú dijo, basta. Esa es la historia y el inicio de esta situación que felizmente hoy se resuelve, se renuevan relaciones diplomáticas. El camino, digamos, no se concluye con esto. Hay una tarea pendiente. México impuso visado a los peruanos que visiten México. Y esto se tendrá que resolver. O sea, supongo que se quita la visa para los peruanos, ¿no? Porque los peruanos no le van a poner visa a México, supongo, o... Bueno, cuando México aplicó esa sanción política hacia peruanos, es una sanción que podemos llamar sanción tonta, porque lastima a la sociedad peruana y fue una sanción orientada al gobierno peruano. De la entonces expresidenta Boluarte. Se espera que la situación vuelva al estado previo, sin hostilidades, y que además de restablecer relaciones diplomáticas, México restituya ese derecho ya logrado en el 2012, en términos de una persona peruana no necesita o no necesitaba visa para visitar nuestro país. Confiemos en que la situación mejore en ese aspecto, que escale el buen relacionamiento y que México quite esa sanción. Ahora lo conducente es que haya embajadores de México en Perú y de Perú en nuestro país. Y eso contribuya al restablecimiento integral de nuestras relaciones diplomáticas. O sea, no nos metimos en asuntos de otros países, pero en este caso sí. Eso fue lo que pasó. Bueno, en síntesis fue así y como reacción el Perú dijo basta y rompemos relaciones diplomáticas con México. Llega la presidenta Fujimori, una renovación de gobierno y es un contexto y una coyuntura apropiada que le sirve tanto al actual gobierno del Perú como al gobierno de México, porque nadie gana con esta situación, no. Todos perdemos y además, señalo algo, México, y como se planteó aquí, se encuentra cada vez más solo en el vecindario latinoamericano, dado que pues, hay gobiernos que son de derechas y cada vez más, hoy ocurrió en Colombia, y México necesita aliados, alianzas y no puede perder viejas amistades como la que teníamos y ya de nuevo tenemos con el Perú, un país importante para nuestro país. A ver, cerremos con Alberto Desprilla, nuevo presidente de Colombia.
Bueno, se trata de un personaje polémico, fuerte, abogado, vive en Colombia, pero también con historia de vida en Estados Unidos, Miami y en Italia. De hecho, él es tanto italiano como estadounidense y además, desde luego, colombiano. Es un outsider al estilo pues, de esta nueva ola ultra derechista en América Latina y en otros lugares. Y triunfó con un margen pequeño en contra del candidato del expresidente Petro, menos de 1% de diferencia en votos, pero bueno, ganó. Y pues él expresa la necesidad de renovar al gobierno de Colombia, de combatir al crimen organizado, a la fuerza, con digamos, todo el poder del Estado y del ejército. Él se arropa o se hace representar como un tigre, a manera de, digamos, el león de Milei. Pues Espriella retoma eso, y Espriella es supuestamente un tigre. Ni en América ni en Colombia hay tigres, pero es así. Y en definitiva, pues llega al poder, digamos, con fuerza, con slogans muy, digamos, que podríamos llamar populistas, porque la extrema derecha también puede ser populista, ¿o no es? Firmes por la patria milagro, y eso en definitiva, junto con una campaña llena de inteligencia artificial, muy cautivadora, ganó. Y bueno, pues hoy tomó la presidencia y comenzó rugiendo el tigre, ¿no? No lo hizo en Bogotá, efectivamente, sino en Cali, una ciudad bonita, interesante, pero no en el Congreso, en la capital del país. Su discurso lo dio al ejército y no necesariamente, por lo tanto, al Congreso, y eso es una señal. Un evento muy religioso, muy militarizado, y en definitiva mostrando garra de cara al próximo gobierno. En Colombia son 4 años sin capacidad de reelección y se espera un gobierno pues aliado a Washington y también muy cercano, desde luego, a los gobiernos de derecha en América Latina. Muy bien. Te mando un gran saludo, Juan Pablo. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos. Vámonos antes que al resumen. Ya no nos va a dar tiempo, lamentablemente. Bueno, oiga, nos vemos el lunes a las 20 horas en la hora del centro. Estaremos en Heraldo Radio Referente, 98.5 de FM en diferentes estaciones del país y en nuestro portal. Y a las 21 horas en la hora del centro, Heraldo Televisión, como todos los días, de lunes a viernes, de 21 a 22:30 horas. Tenga buen fin de semana, descánsele, cargue baterías si puede. Y aquí estaremos el lunes esperándole. Cualquier cosa que pase, aquí está Heraldo Media Group, Heraldo Televisión, Heraldo Radio. Adiós.